Buenas tardes a todos. En nombre de la sección estudiantil de divulgación de inmunología, les damos la bienvenida a nuestro tercer seminario de los seminarios de inmunología, en el cual hoy nos va a presentar el doctor Jaime Zamora el seminario Papel de las células NK en la infección por Leishmania mexicana. Ahora les hablaré un poco sobre nuestro ponente. El doctor Jaime es biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Estudió su doctorado en el posgrado de Ciencias Biomédicas, donde estudió el papel de las células NK en la infección por Leishmania mexicana. Actualmente se encuentra desarrollando tratamientos contra la leishmaniasis cutánea mediante el uso de metabolitos derivados de plantas y compuestos sintéticos, así como en el desarrollo de candidatos vacunales contra el parásito e inmunoterapias. Adicionalmente, estudia los mecanismos de evasión de la respuesta inmune por los patógenos y le gusta motivar a sus estudiantes para mejorar. Doctor Jaime Zamora, en nombre de la sección estudiantil de divulgación de inmunología, le damos la bienvenida a su seminario. Muchas gracias, Lisette. Bueno, pues yo les vengo a presentar un trabajo que realicé en mi doctorado, cuando estaba estudiando el doctorado. Bueno, este trabajo realmente no son células NK, como nos decía Lisette, son células NKT. Son una subpoblación de linfocitos T que es bien peculiar y que tiene características pues muy importantes para desarrollar la respuesta inmune adaptativa y también tiene funciones innatas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. El título de la presentación del trabajo es Estudio del papel de las células NKT en infecciones por Leishmania mexicana. Entonces, bueno, para hablarles un poquito de la leishmaniasis, vamos a ver un poquito. La leishmaniasis es una enfermedad que prácticamente se distribuye en todos los continentes, excepto en Oceanía. Pero bueno, podemos ver que principalmente está en los trópicos, aquí en las regiones tropicales. Y pues bueno, también en las partes sureñas, ¿no? del mundo, en las partes norteñas prácticamente no la encontramos. Y pues bueno, cabe recalcar que aquí en México se han encontrado casos de leishmaniasis cutánea y leishmaniasis visceral. Bueno, el agente causal aquí en México es Leishmania mexicana. Pero ¿cómo inicia o cómo es que se transmite la leishmaniasis? Bueno, este es el ciclo de vida de los parásitos del género Leishmania. En el caso del continente americano, bueno, se transmiten por la picadura de una mosca del género Lutzomia, la cual es capaz de inocular en la dermis a promastigotes. Son estos protozoarios que tienen un flagelo y pues bueno, su característica es que tienen este flagelo que los hace móviles, ¿no? Entonces, en el intestino de la mosca es donde se dan estos promastigotes. Una vez que cuando la mosca trata de alimentarse, en la dermis libera a estos promastigotes y estos promastigotes son fagocitados por células del sistema fagocítico mononuclear. Aquí, bueno, pues les estoy esquematizando un macrófago, pero también podrían ser células dendríticas, por ejemplo, ¿no? Que se encuentran residentes en la dermis. Y pues bueno, una vez que entran, se genera una vacuola parasitófora o el fagolisosoma, en el cual dentro de el parásito va a empezar a diferenciarse, tal que va a perder el flagelo. Entonces, en ese momento, cuando ya no tienen flagelos, se llaman amastigotes, serían los amastigotes, que ya no tienen flagelo y son células que no tienen movimiento. Dentro de estos fagolisosomas, el parásito comienza a dividirse por división binaria y pues bueno, llega un momento en que son tantos parásitos los que habitan la célula que produce un estrés mecánico el parásito, lisando a la célula hospedera y pues bueno, en ese momento el parásito es liberado y células que lleguen de nuevo al infiltrado inflamatorio, como otros macrófagos, pueden infectarse y entonces así perpetuar la infección en el hospedero, ya dentro de, ¿no? Pero bueno, pues el ciclo de vida se cierra cuando otra mosca del género Lutzomia, que no esté infectada, se alimenta de este hospedero infectado y se lleva dentro de la sangre, a macrófagos infectados. Y pues bueno, dentro de su intestino va a empezar la diferenciación otra vez a promastigotes metacíclicos. Entonces aquí bien importante señalar que cuando la lutzomia libera los parásitos, los hace en la dermis, ¿no? Y en la dermis es un sitio donde hay células inmunes y ahí justamente se va a desencadenar la respuesta inmune, ¿no? En la dermis.
Entonces, bueno, aquí para ver en México los cuadros de leishmaniasis cutánea, o sea, se genera la leishmaniasis cutánea con dos cuadros clínicos bien caracterizados. Uno es la leishmaniasis cutánea difusa y el otro es la localizada. Entonces, bueno, estas son unas fotografías del paciente donde podemos ver que los nódulos los nódulos generados por leishmania en la piel se distribuyen en todo el tegumento. Entonces, aquí lo podemos ver, se disemina el parásito, ¿no? Por eso se llama leishmaniasis cutánea difusa. Y en este caso, que es la leishmaniasis cutánea localizada, pues podemos ver que se caracteriza por una úlcera, una lesión, la cual se ulcera. Esta es una característica bien conocida de los pacientes difusos y localizados, que los localizados ulceran y que los difusos no ulceran sus lesiones. Podemos ver que aquí no tienen úlceras, aunque son lesiones más grandes a veces incluso que las de los pacientes localizados. Entonces, bueno, en la investigación se han utilizado diversos modelos murinos para investigar justamente estos cuadros clínicos y pues bueno, tenemos a la cepa de ratones VALV-C y a la cepa de ratones C57. Se ha tratado de correlacionar que esta cepa VALV-C genera un cuadro clínico similar a la de estos pacientes difusos, ya que rápidamente el parásito comienza a diseminar a otras regiones de la piel de los ratones. Si nosotros inoculamos a un ratón en la piel el parásito, la lesión no solo comienza a crecer donde le inoculas el parásito inicialmente, ya es capaz de diseminar a otras regiones de la piel. Y pues también tenemos a la leishmaniasis cutánea localizada, el cual la han tratado de relacionar o de correlacionar el cuadro clínico con los ratones C57, los cuales, si bien no son resistentes totalmente, al menos contra la leishmania mexicana, ahorita les platico un poco de eso, también es más tardado o difícilmente sus lesiones cuando tú inoculas pasan a otros lugares de la piel. Bueno, entonces, pero ¿qué es lo que los hace resistentes y susceptibles, no? Se ha visto que la leishmaniasis, que al menos estos ratones VALV-C y también estos pacientes con leishmaniasis cutánea difusa tienden a desarrollar una respuesta de susceptibilidad que es una respuesta celular tipo Th2, la cual se caracteriza por la producción de citocinas por sus linfocitos ayudadores o CD4, como interleucina 4 o interleucina 10. Mientras que esta cepa, que es la que tiene resistencia o más resistente, igual, y también estos pacientes con leishmaniasis cutánea localizada, generan una respuesta celular tipo Th1, la cual se caracteriza por la producción de citocinas inflamatorias como interleucina 12, interferón gamma, y pues bueno, la citotoxicidad, aunque es debatida, se ha visto que tanto en los pacientes como en los ratones es importante para el control de la enfermedad, ¿no? Una de las células del sistema inmune que justamente tiene estas características de ser productora de interferón gamma y de ser citotóxica son las células NKT, justamente las células del estudio, ¿no? Estas células NKT son una subpoblación de linfocitos T que comparte características tanto de la respuesta inmune adaptativa y como de la respuesta inmune innata, ¿no? En cuanto a la adaptativa, bueno, pues comparte características de linfocitos T. Y esta característica principal es que tienen un TCR que se reconoce como TCR invariante, y se le llama invariante porque tiene pocas variaciones para reconocer antígenos. Son contadas, ¿no? O sea, son pocas. Entonces, este TCR invariante, en vez de reconocer péptidos como los hacen los linfocitos T, recordemos que los linfocitos T reconocen péptidos, o sea, moléculas de origen proteico, estos linfocitos NKT reconocen glicolípidos, es decir, y no lo reconocen a través de estas moléculas como MHC1 y MHC2. Existe una tercera molécula presentadora de antígenos que se llama CD1D. Entonces, veamos que aparte del MHC1, existe el MHC2 y ahora entramos a otra variante de estas moléculas presentadoras de antígenos que se conoce como CD1D, ¿no? Entonces, en cuanto a la inmunidad adaptativa, pues son linfocitos T o tienen características de linfocitos T que necesitan del reconocimiento de antígenos a través de una molécula presentadora de antígenos, en este caso CD1D, y que le presente lípidos, ¿no? No reconoce péptidos. En el caso de las características que comparte con las células NK, por eso el nombre de NKT, es que tiene muchos de los marcadores de las células NK.
el principal que expresan, o uno de los principales, es el NK1.1, así se llama este marcador. Entonces, bueno, podemos ver que esta población de células NKT, al menos en el ratón, en el hígado se encuentra en una frecuencia del 30% de los linfocitos T, en el vaso en una frecuencia del 2%, en el timo del 0.5% y en los ganglios linfáticos del 0.5%. Entonces, si se dan cuenta, pues ustedes me podrían decir, ¿no? 2%, 0.5% y 0.5%, oye, pues pareciera que esta población pues quizás no tenga grandes efectos, ¿no? Porque es muy poco frecuente. Imagínense en un ganglio linfático sano, en un ganglio linfático donde es un órgano linfoide secundario que abundan los linfocitos, pues, podemos encontrar estas células con el 0.5% de los linfocitos T. Eso quiere decir que si en un ganglio linfático sano que más o menos tiene como 1 millón de células, estas NKTs más o menos habría como 2,000 células más o menos. Entonces, eso dirían ustedes son pocas, pero realmente al término de esta charla, ustedes se van a dar cuenta que realmente las células NKTs tienen, aunque son pocas, pero tienen una capacidad de activar la respuesta inmune bastante fuerte, ¿no? Es decir, son bien especializadas en su función de activar o de orquestar la respuesta inmune. Entonces, bueno, sigamos hablando de las células NKT. Se les han conocido al menos 2 vías de activación, por estímulo indirecto y por estímulo directo, ¿no? Por el estímulo indirecto se refiere a que una célula, bueno, aquí el autor puso un ejemplo con células dendríticas, las cuales son estimuladas a través de TLRs por PAMs. Entonces llegan los antígenos, los PAMs activan el TLR y pues la célula dendrítica obviamente va a desencadenar una respuesta activante, la cual va a ser caracterizada por la producción de citocinas proinflamatorias, como la interleucina 12 o la interleucina 18, ¿no? Y aquí justamente la NKT, cuando recibe esta señal de estas citocinas, es capaz de producir interferón gamma. Esta característica o este tipo de activación es característica de las células NK. También si ellas reciben estas citocinas, producen esta citocina, ¿no? La de interferón gamma. Bueno, también este autor propone que es necesario que al menos de manera débil haya antígenos endógenos participando en al menos mantener a estas células unidas, ¿no? De estas células es decir, la presentadora de antígenos con la NKT, ¿no? Realmente esto también es debatido, pero el antígeno endógeno que ellos han visto se llama IG3B y pues bueno, es uno de los antígenos que se han descrito al menos en mamíferos que podría estar funcionando en esta situación, ¿no? Pero les digo que es una interacción débil y no quiere decir que las NKTs constantemente estén activadas, al menos cuando la persona es sana, ¿no? O sea, están en homeostasis y no se están activando. Necesita incluso que exista estas citocinas que solo se darían cuando microbios entren al sistema, ¿no? Si está en homeostasis el sistema, están de manera basal. Y pues bueno, acá el estímulo directo es otro tipo de activación. Este es indirecto a través de las citocinas, y este es un estímulo directo que se da por justamente la activación a través del CD1D con el TCR. Entonces aquí simplemente ejemplificamos que este es un glicolípido, el cual va a dar va a ser reconocido por la molécula CD1D en la dendrítica, y pues bueno, este CD1 unido al antígeno glicolipídico se va a pegar al TCR de las células NKT y va a empezar a inducir la producción de interferón gamma e interleucina 4, ¿no? Entonces, fíjense cómo cambia, ¿no? La producción de citocinas. Mientras estas solo estimulan a interferón gamma, este estímulo directo es capaz de inducir ambas citocinas, tanto interferón gamma como interleucina 4. Y sí, aunque parezca contradictorio, pero realmente incluso en el laboratorio yo lo he probado y sí producen las dos y es lo que está demostrado. Pero sí tiene muchísimo más producción de interferón gamma que de interleucina 4. Les explico algo más de esto. Entonces, aquí se ejemplifica la presentación de galactosilceramida. Es un antígeno derivado de una esponja marina, Angelas mauritanus se llama. Esta esponja marina justamente tiene a este glicolípido que se llama alfa-galactosilceramida, el cual se reconoce como el mejor ligando para CD1D y el mejor activante para las células NKT con rearreglo
o sea, las células NKT invariantes que tienen este rearreglo, V alfa 14 es el rearreglo del TCR, ¿no? Les digo que contados con los dedos quizás de las manos y de los pies, llegamos a todos los rearreglos que tienen las células NKT, no como los linfocitos T, adaptativos que reconocen por MHC1 y 2, o sea, son millones de rearreglos que tienen, las células NKT no, son muy limitados los que tiene, bueno, pero la mayoría, que son como casi el 70%, más del 70%, reconocen este galactosilceramida por este rearreglo invariante, ¿no? Es la célula NKT más frecuente. Entonces aquí tenemos a la APC que está presentando a través de CD1D el galactosilceramida. Veamos acá la estructura del galactosilceramida. Esta sería la parte de azúcar, la cual se reconoce que se une al TCR invariante, y la parte lipídica se queda aquí en el CD1D, ¿no? Entonces aquí induce esta presentación antigénica, y pues bueno, que se caracteriza justamente por la producción de interferón gamma y de interleucina 4. Y aquí algo súper importante con las células NKT, que yo creo que por eso es que pueden orquestar la respuesta inmune adaptativa, o es uno de sus fuertes, es que estas citocinas se producen a las horas de que uno indujo esta presentación, ¿no? Al menos in vivo. Si yo, por ejemplo, a un ratón le inoculo el alfa-galactosilceramida, está descrito que desde las horas, no sé, 4 horas, empieza a haber producción ya de primero, de hecho, la que primero produce es interleucina 4, y después empieza la producción de interferón gamma como desde las 12 horas. Pero esta producción de interferón gamma se mantiene hasta 3 días, mientras que la producción de interleucina 4 llega quizás a un día. Entonces, y esta producción de interferón gamma es muchísimo más robusta. Bueno, tal es así que en estudios, por ejemplo, aquí con melanoma, aquí les puse algunos datos, hagan de cuenta que han creado transgénicos de melanoma, en el cual a este melanoma hacen que exprese el CD1D. Entonces, las células de melanoma, recordemos que es el cáncer de piel, hacen que sobreexprese CD1D, y entonces le dan a que presente el galactosilceramida, y así inoculan el melanoma en los ratones, ¿no? Generalmente melanoma es un modelo del ratón C57, de los ratones negritos que veíamos antes. Y pues bueno, resulta ser que cuando inducen esto, que el melanoma presenta el galactosilceramida y se lo inoculan al ratón, el ratón es resistente a que, bueno, no crece el melanoma hasta 2 años después. O sea, tienen 2 años de resistencia al crecimiento del melanoma. La vida media de un ratón más o menos es de 2 años. Entonces estamos diciendo que prácticamente el 70% de su vida la vivieron sin melanoma, mientras que los ratones que se inoculan con melanoma, pues lo desarrollan en semanas. Entonces podemos ver la diferencia, ¿no? O sea, este galactosilceramida con estas células NKT desencadenan fuertemente la activación de los linfocitos CD8 y la producción de interferón gamma, que hacen que el melanoma no crezca, o sea, realmente y por años. O sea, de hecho en cáncer es muy estudiado este galactosilceramida, por ahí hay algunos estudios de japoneses con cáncer de cuello, y también cáncer de hígado y otros tipos de cáncer, que la verdad es situaciones que no dudo que en algún momento lleguen a ya estar como terapias, ¿no? Inmunoterapias. Incluso ya hay algunos protocolos publicados en humanos, por si a alguien le interesa saber más del tema, ¿no? Bueno, acá en el caso de otro tipo de inmunización que se hizo con antígenos de citomegalovirus, pues bueno, encontraron que también galactosilceramida indujo la activación de los linfocitos TCD8 y también productores de interferón gamma. Esto ayuda, obviamente, ¿por qué? Porque acuérdense que los linfocitos TCD8 combaten a las células infectadas, las eliminan por citotoxicidad, varios mecanismos están involucrados, y también pues la producción de interferones, al menos el gamma, pues también induce mayor presentación por moléculas de clase 1 y puede ayudar a la activación de las células, ¿no? De las células infectadas para que puedan resolver su infección. Entonces vemos 2 modelos en el cual galactosilceramida funciona, y pues obviamente entonces entra la pregunta, ¿no? Oye, bueno, ¿y por qué estudiarlo con leishmania, no? O sea, aquí está hecho con un antígeno sintético, que en este caso es galactosilceramida y es de una esponja marina, ¿no? Pero ¿por qué con leishmania? Pues resulta, les platico un poquito más de leishmania, pues resulta que leishmania, imagínensela aquí el protozoario con su flagelo, en la membrana de ese parásito, aquí está, este parásito tiene un glicocálix realmente bastante abundante de ciertos glicolípidos.
Entonces, miren, podemos ver, por ejemplo, esta molécula que se llama LPG, del lipofosfoglicano, representa de 1 a 5 millones de copias por célula. Imagínense tener 5 millones de copias por células de una molécula y tú la llevas cargando ahí, ¿no? Bueno, en este caso Leishmania ahí nadando, va nadando con sus LPGs, son 5 millones por célula, obviamente esto depende del grado de maduración de Leishmania, entre más maduros, más copias de LPGs te presentan. Y pues bueno, también tenemos otros carbohidratos como el glicosil fosfadilinositol, que dice que tiene 10 millones de copias, y aquí GP63, que si bien es una proteína, es una glicoproteína de 63 kilodaltones, que dice que tiene de entre 1 y 500,000 copias por célula, bueno, podemos ver que tiene esta región que es lipídica y esta de carbohidratos, ¿no? Les explico un poco más de LPG, ¿no? Vean acá la molécula LPG. Aquí esta molécula tiene un casquete terminal, el cual, bueno, si nos damos cuenta acá estos círculos como rojos, que están como divididos, representan ramificaciones de oligosacáridos, ¿no? De diferentes carbohidratos. Entonces, vean acá cómo la cápside, el casquete terminal tiene, ¿cómo se llama? Carbohidratos pegados, ¿no? Tenemos después una región de fosfatos que también tiene diferentes carbohidratos, varias ramificaciones, y dice aquí que tiene un núcleo de glicanos conservado. ¿A qué se refiere esto que sea conservado? No solo existe Leishmania mexicana, también existe Leishmania major, existe, ¿cómo se llama? Leishmania donovani. Existen diferentes especies de Leishmania y justamente en esta región de glicanos conservados, esta no varía entre las especies y por eso se le reconoce que es conservada, ¿no? Y al final tenemos la región lipídica, que es el fosfatidilinositol, es un lípido que le ayuda a anclarse aquí a la membrana, a la bicapa lipídica de la membrana extracelular, y pues bueno, así es como se ancla, ¿no? Y estas moléculas constituyen el glicocálix, al menos de los promastigotes, los que les decían que tenían flagelos, de Leishmania, ¿no? Entonces, LPG es una molécula bastante interesante, es bastante compleja como la ven, no es tan sencilla como el glicosil inositol, fosfatidilinositol, es bastante compleja y se le han atribuido diferentes características en la respuesta inmune, como la activación a través de TLRs en algunas células, como en las células dendríticas, que de hecho en este trabajo que le estoy presentando lo demostramos, y en NKs, que eso ya se había demostrado en alguna ocasión, ¿no? Entonces, puede activar la respuesta inmune, pero por ejemplo en los macrófagos se ha visto que este LPG los puede inhibir. Entonces realmente cuando hablamos de LPG hay que investigar realmente qué está haciendo en nuestra célula, porque sí tiene, es todo un estuche de monerías, ¿no? Su actividad, y pues se debe mucho a esta complejidad de carbohidratos, ¿no? Incluso aquí con Leishmania mexicana, tiene sus propias características ¿cómo se llama? De carbohidratos, que la van a hacer diferentes a Leishmania major, Leishmania donovani, a otras especies del viejo mundo, europeas o, de por allá, la van a hacer diferente a esta Leishmania, y por eso era importante también, bueno, saber, bueno, aquí nuestra Leishmania en México, Leishmania mexicana, ¿qué está desencadenando en la respuesta inmune ¿no? Y entonces, por eso es que se estudiaron las NKTs, ¿no? Porque tienen muchos glicolípidos en la membrana celular que les hace que las células NKTs, pues se antojaba, ¿no? Estudiar, bueno, si tiene tantos glicolípidos, esta célula tendrá un papel en la resistencia o en la susceptibilidad a la infección. Y justamente esa era la hipótesis del trabajo, ¿no? O sea, si las NKT se asociaban al control de la infección por Leishmania mexicana o no. La hipótesis de la que partimos es de, bueno, que los ratones que son más resistentes, que son la cepa C57, pues nosotros pensábamos que iba a producir mayor interferón gamma, porque, bueno, el interferón gamma ayuda a resolver infecciones intracelulares, y pues bueno, pensábamos que las células NKT, que son de los ratones Balcé, iban a tener menos producción de este interferón gamma. Era una hipótesis bastante sencilla, pero que bueno, pues al menos nos iba a dar información de si las NKT tenían un papel o no, ¿no? Y pues bueno, de ahí se desprendieron diferentes hipótesis y diferentes preguntas que ahorita las voy a ir comentando, ¿no? El objetivo general, pues bueno, saber si las NKT que producían interferón gamma o interleucina 4 en la infección por Leishmania mexicana, y determinar obviamente si estas células NKT eran activadas por el LPG de Leishmania mexicana, ¿no? El LPG porque como les digo es como el
es una molécula que se ha vinculado mucho en la inhibición, pero también en la activación de la respuesta inmune, y también ya había por ahí antecedentes donde LPG era capaz de modular, ¿cómo se llama?, la activación de al menos células innatas, ¿no? Entonces, pensando en esta situación en las células NKT que tienen componentes innatos y adaptativos, o sea, innatos como las NK y adaptativos como el linfocito T, bueno, pues, ¿qué podría producir, no? Entonces, la primera pregunta era si las células NKT se alteraban la población de células NKT en la infección por Leishmania mexicana, ¿no? O sea, saber si al menos tenían si el parásito modulaba la población de células NKT. Entonces, para esta situación, primero teníamos que que validar nuestro modelo, ¿no? Y más porque teníamos que demostrar si una cepa que era la resistente se debía a una mayor producción de interferón gamma y la menos resistente a que produjera menor cantidad de este interferón gamma. Entonces teníamos que validar que realmente Leishmania mexicana, si el ratón C57 era más resistente o no que la cepa Val-C. Entonces, para esta situación, a ratones Val-C y C57 se infectaron en la oreja, en los lóbulos de la oreja, con 100,000 parásitos promastigotes de Leishmania mexicana. Estos se inoculan a través de jeringas de insulina del calibre más delgado, que es 30G. Con ese se inocula la oreja del ratón. Entonces, después de meses de infección, aproximadamente unos 2 meses con esta carga, se observan este tipo de lesiones, ¿no? Que aquí les muestro. Esta es una oreja de un ratón Val-C, son ratones blanquitos, y aquí está la oreja infectada de un ratón C57, ¿no? Ambos presentan presencia de lesión. Esta lesión fue cuantificada después de que se infectaron semana a semana hasta 8 semanas. Ahorita vamos a ver la gráfica. Y pues bueno, al final de que se infectaron los ratones, por dilución limitante, es una técnica para saber la carga parasitaria en leishmaniasis, o bueno, al menos de las lesiones con leishmania. Entonces, que se basa en diluciones seriadas de los parásitos después de que se disgrega la oreja. Bueno, pues encontramos la siguiente información, ¿no? Entonces aquí les digo que infectamos al parásito y semana a semana se fue cuantificando la lesión, ¿no? La inflamación en la oreja con un vernier. Entonces hagan de cuenta que esta inflamación es la que estamos cuantificando aquí. Entonces podemos ver que la cepa de ratones Val-C que están en el círculo cerrado, podemos ver que tiene mayores lesiones que la cepa C57. Vemos que más o menos los ratones Val-C llegan aproximadamente a 4 milímetros, mientras que los C57 aproximadamente se quedan en 2 milímetros, ¿no? Digamos que sí, o sea, se está viendo que la cepa C57 presenta mayor resistencia a la enfermedad, pero no podemos decir que sea resistente, mejor decir que es menos susceptible que la cepa Val-C. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la tendencia de la cepa C57 también es de que incrementa la lesión. Y también, bueno, no se diga, la cepa Val-C incrementa muchísimo más. Pues les comento, en el caso de la Leishmania mexicana, no se tiene una cepa resistente completamente a la enfermedad. Hay modelos en ratones C3H, pero es variante esta resistencia de acuerdo al inóculo inicial del parásito. Entonces, también puede llegar a generar lesiones y tampoco resolverlas, o sea, no las resuelve tampoco. Entonces, si nosotros viéramos acá una gráfica con Leishmania major, que les comentaba que era una cepa de europea, que diga una especie de Leishmania europea, lo que se vería aquí en la cepa C57 es como una campana de Gauss. Empezaría aquí a no incrementar el tamaño y posteriormente a desaparecer. Justamente el modelo TH1 y TH2 que les mostraba en las diapos de los pacientes, donde el ratón C57 se reconoce como resistente, se modeló, más bien se hizo con la cepa con la especie, Leishmania major. Ahí sí es resistente la cepa C57, pero con Leishmania mexicana lo que podemos ver es que no es resistente, ¿no? Es menos susceptible que la cepa Val-C, ¿no? Es algo que hay que aclarar bastante bien para todos los que trabajamos con Leishmania, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos la carga parasitaria, vemos la del ratón Val-C, más o menos tiene, bueno, es muchísimo más grande, tiene aproximadamente 7.5 veces más parásitos que la cepa C57. Entonces, podemos ver aquí que realmente sí, ¿no? O sea, la cepa C57, aparte de que tiene menos lesión, también la carga parasitaria es más baja. Entonces, la respuesta inmune obviamente está involucrada aquí. Y pues bueno, vamos a ver si en esta infección
las células NKT estaban implicadas, ¿no? Al menos ya tenemos que nuestro modelo sí presentaba menor susceptibilidad a la infección por Leishmania mexicana que la cepa Valve-C, ¿no? Y pues bueno, para esto, pues hicimos la misma infección que se generó antes, o sea, esta misma la recreamos, pero ahora buscamos a las células NKT justamente después de la infección en el ganglio regional más cercano a donde se infectó el ratón, en este caso fue la piel de la oreja. Entonces, nosotros buscamos en el ganglio regional de la oreja. En este caso es el ganglio cervical. Justamente el ganglio cervical regional está por debajo de la base de la oreja. O sea, quiere decir que cuando el parásito entraba aquí al sistema, los antígenos de este parásito, cabe mencionar que los parásitos son susceptibles fuertemente al sistema del complemento. Se ha demostrado que el 90% de los parásitos mueren por el complemento. Y pues bueno, cuando mueren por el complemento, obviamente mueren por lisis. Justamente todos esos antígenos que se mueren, que se desprenden del parásito en la lisis, que se daría aquí, van a ir y van a drenar al ganglio linfático regional, que justamente es el ganglio cervical. Por eso es que ahí nosotros esperábamos encontrar la respuesta más potente de las células NKT, porque iban a recibir los antígenos del parásito y aparte las células dendríticas que hayan captado antígenos aquí en la oreja, pues también iban a ir aquí a presentar al ganglio regional, a este ganglio linfático cervical, los antígenos del parásito, en este caso como el EPG, ¿no? Que estaría aquí en su membrana. Entonces, lo buscamos en la primera semana de infección, en el día 1, 3, 5 y 7, saber si la inoculación por el parásito alteraba la población de células NKT. Ustedes me podían preguntar, bueno, pero ¿por qué tan poco tiempo, no? 1, 3, 5 y 7 suena poco tiempo. De hecho, los que hayan trabajado con Leishmania, se pueden saber que en la primera semana ni siquiera se ve la lesión, o sea, pareciera que es un ratón que no se le hizo nada. Pero bueno, resulta que se buscó en la primera semana justo porque el LPG se expresa en los promastigotes. Les comento que cuando se diferencian en el hospedero mamífero a amastigotes, es decir, que pierden este flagelo, el LPG desaparece. Prácticamente su expresión es basal e incluso se modifica su estructura y aparte de que casi no se expresa, es un LPG que es bastante diferente al de estos promastigotes. Entonces, obviamente, para recrear el modelo, pues, digamos, más cercano a lo que pasa en la naturaleza, bueno, pues el mosco llega e inocula promastigotes. Los promastigotes tienen LPG y ese LPG podría estar causando la activación de las células NKT. Entonces, para esta situación, nosotros en el ganglio cervical medimos la población de células NKT por la expresión del TCR beta. Recordemos que el rearreglo invariante de del TCR de las células NKT es alfa beta y pues bueno, y las células NKT, por definición, reconocen a CD1D cargado con alfa-galactosilceramida. Entonces metimos a esta molécula marcada con cierto fluorocromo y a esta con ficoritrina, si no mal recuerdo, y era con APC. Pero bueno, al final, si alguien tiene preguntas, pues por ahí tengo unas diapos de cómo se regionalizaban, ¿no? Las NKTs en el citómetro de flujo. Lo que les puedo decir es que si analizamos la población de las células NKTs, podemos ver que en el día 1 prácticamente entre el infectado, que es el que se le inoculó el parásito, y el control negativo, que fue únicamente inoculado con PBS, no hay diferencias, o sea, prácticamente la frecuencia de las células NKTs es igual. Pero en el día 3 sí vemos un incremento en la cepa Val-C, en el cual prácticamente incrementan de 0.5% a 3%. Ustedes dirán, bueno, es poco, pero realmente 6 veces de incremento, ¿no? 6 veces de incremento quiere decir que si había 2.500 células, habría un incremento entre 12.000 y 15.000 células, lo cual ya es bastante, al menos para esta población de células NKT. En los ratones C57 encontramos algo similar, pero en menor frecuencia. Podemos ver que en el día 1 y 3 no hubo variación de la población entre el control con PBS y el de los parásitos, pero podemos ver que en el día 5 hubo un ligero incremento, ¿no? Más o menos fue de 2.5 veces, pero realmente era menor, ¿no? De hecho, aquí nosotros decíamos, bueno, a lo mejor lo que ayudan es a la susceptibilidad, ¿no? Y pues podemos ver aquí que en el día 7, pues hay también un ligero incremento, pero es bastante bajo, ¿no? Entonces, aquí nosotros estábamos así como, caray, ¿por qué el Val-C tiene más, no? Quizás,
ahora lo que tendríamos que ir a medir o a saber es, bueno, si son pocas o muchas, pero ¿qué están produciendo? O sea, era la pregunta, ¿no? ¿Estarían produciendo citocinas que podrían ayudar a resolver la infección como interferón gamma, como la de los pacientes resistentes o los ratones más resistentes, o interleucina 4 que promueve la susceptibilidad a la infección? Entonces, para eso, justamente en el día que incrementaron, les decía aquí que es en el día 3 en el VAL-C y en el día 5 en el C57, medimos qué citocinas estaban produciendo las células NKTs. Les medimos la producción de interferón gamma y de interleucina 4 en ambas cepas, y lo que encontramos fue lo siguiente: realmente la producción de citocinas es similar. Podemos encontrar que interleucina 4, bueno, al menos en VAL-C parecía que no producía nada. O sea, por ahí algo muy pequeño de interleucina 4, y de interferón gamma realmente también estaba bajo, o sea, llegaba aproximadamente al 4%, y en pues prácticamente nada, ¿no? Era el control con PBS y el que sí se le inoculó el parásito. Y aquí en la cepa C57, ahí sí observamos, ok, no son tantas, pero ¿qué se creen? Que las que estaban activándose en ese momento del día 5, donde veíamos ese incremento, pues sí, tanto producían un poco más de interleucina 4, pero vean la producción de interferón gamma, incrementaba bastante más, o sea, bastante más la producción de interferón gamma. Si hacíamos una relación entre interleucina 4 e interferón gamma, prácticamente era como 7 veces más la producción de interferón gamma con respecto a la interleucina 4, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, venía una discusión pues bastante profunda cuando estábamos analizando esto. Por un lado decíamos, bueno, es que la cepa C57, bueno, tiene una predisposición genética a producir mayor interleucina 4, y aquí la cepa C57 tiene una predisposición genética a producir más interferón gamma, pero resulta que tanto VAL-C como C57 realmente producían interferón gamma. Pero ¿qué creen? O sea, realmente las células NKTs se estaban estimulando, bueno, en este caso por los antígenos del parásito, y lo que estábamos viendo era esto, que producían interferón gamma en ambos casos, ¿no? Fíjense, similar a lo del galactosilceramida, que les decía que inducía mayor estimulación del interferón gamma que de la interleucina 4. Entonces, a lo mejor que también iba por ahí la situación. Pero bueno, ya que sabíamos que realmente sí tenían una relevancia las células NKT en la infección por leishmania mexicana, ya que tanto su población, en este caso se modula, o sea, incrementan las células NKTs, y también producen citocinas. Si se dan cuenta, esto es en la primera semana, justo donde los linfocitos T adaptativos van a empezar a diferenciarse para hacer TH1 y TH2. Entonces, ¿será que estas células NKTs serán capaces de modular esa activación de los linfocitos TH1? O sea, al final de la presentación, ojalá que les quede un poquito esa situación en pregunta y la podemos discutir, ¿no? Entonces, ahora lo que teníamos que demostrar, ya habíamos demostrado que sí, que las células NKT tienen un papel en la enfermedad, pero ahora lo que queríamos demostrar era si el LPG era capaz de activarlas. Entonces, para eso teníamos que recrear la presentación de antígenos a través de CD1D. Entonces, para ver si el LPG se presentaba por CD1D. Entonces, resulta que necesitábamos células dendríticas, ¿no? Una célula presentadora de antígenos que se sabe que es de las mejores, ¿no? Presentando antígenos porque tiene muchas características de una buena célula presentadora, como la expresión de MHC2 y también de CD1D, que más adelante ahí la tengo. Pero bueno, ahí en el laboratorio nosotros tenemos una metodología en la cual diferenciamos células dendríticas derivándolas de la médula ósea, de los precursores de la médula ósea, los cuales los cultivamos incubándolos con GM-CSF, el factor estimulante de colonias de macrófagos y granulocitos. Por 8 días diferencia las células de la médula ósea hacia células dendríticas, ¿no? Los precursores de médula ósea. Y entonces aquí tenemos un poco de la evidencia. CD11C es un marcador de células dendríticas murinas, y pues bueno, vemos que el 80% era positivo de la población que quedaba en ese cultivo, y podemos ver que estas células dendríticas también tenían expresión de MHC2, ¿no? Entonces, por definición, estos marcadores son muy utilizados para diferenciar a células, para definir más bien o caracterizar a las células dendríticas de cultivo, y pues bueno, por definición, pues una célula dendrítica tenía que tener bastantes moléculas presentadoras de antígeno, en este caso MHC2 vemos que sí lo tiene.
Entonces, hasta aquí teníamos que sí, que la diferenciación sí se estaba dando. Entonces, ya que teníamos células dendríticas, dijimos, bueno, vamos a ver si el LPG es capaz de modular la maduración de estas células dendríticas. Recordando que la maduración de las células dendríticas se refiere a que tengan la capacidad, a que adquieran las moléculas necesarias en cantidad para poder activar a los linfocitos T. Entonces, cuando una célula dendrítica está madura, bueno, se dice que tiene altos niveles de MHC2, obviamente CD1D también, porque es una molécula presentadora de antígenos, y que incrementa la coestimulación. En este caso medimos CD40 y CD86, recordando que estas son moléculas coestimuladoras. Entonces, para que recuerden de sus clases de inmunología, MHC son las señales de la activación de los linfocitos T. La señal 1 justamente se da por estas moléculas presentadoras de antígeno. Cuando presentan los antígenos al TCR, es la señal 1 de activación del linfocito T. Y la señal 2 justamente es la coestimulación, ¿no? Entonces, si tienen bastante de esto y bastante de esto, pues es una célula dendrítica madura que va a poder inducir estos dos pasos de las señales de activación a un linfocito T. Adicionalmente, medimos TLR2, lo cuantificamos la expresión, debido a que les decía que en la literatura se ha descrito que podía activar, al menos a este momento, a células NK a través del TLR2. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si en las células dendríticas esto ocurre, pensando en la presentación, en el estímulo indirecto que les mostré al inicio de la presentación, ¿no? Donde una célula dendrítica reconoce a los PAMPs, en este caso el LPG podría funcionar como un PAMP, y eso activa las células dendríticas generando diferentes situaciones, ¿no? Entonces, bueno, para esto, entonces a las células dendríticas las estimulamos por 24 horas con LPG, en un pocito de cultivo, y como controles, bueno, pues se pusieron células dendríticas sin estimular, estimuladas con péptido glicano o con galactosilceramida. Galactosilceramida, pues porque era el control positivo, al menos de la activación de las NKTs. Pero bueno, vamos a desmenuzar estas gráficas. Empezaremos con el control y con LPG, ¿vale? Entonces, el control les decía que eran células sin estimular y el LPG, pues es el glicolípido del parásito, el cual lo teníamos purificado de manera soluble. Entonces, se estimuló con LPG con 10 microgramos sobre mililitro en el cultivo y podemos ver que por 24 horas, ¿no? Y podemos ver que con respecto al basal, pues sí se sobreexpresa, ¿no? CD40 tanto en BAL-C como en C57. Podemos ver que CD86 ocurre lo mismo, se sobreexpresa. Aquí sí podemos ver que hay más sobreexpresión de la cepa C57 que la de BAL-C. Aquí podemos ver que también MHC2 se sobreexpresa más que la cepa BAL-C y podemos ver que CD1D se sobreexpresa en ambas de manera similar, ¿no? En cuanto a TLR2, bueno, pues podemos ver que solo en C57, en la cepa C57 incrementa con respecto al basal, pero no en el BAL-C. Entonces, hasta aquí al menos teníamos que sí, o sea, realmente el LPG podía madurar a las células dendríticas. Aquí lo tenemos, ¿no? Incrementa la coestimulación y las moléculas presentadoras de antígeno. Su control positivo, al menos, más bien cuando queríamos ver al galactosilceramida, ya no encontramos esa situación, encontramos que con respecto al basal estaba muy similar, ¿no? Aquí se puede ver que no cambió la expresión en CD40, tampoco de CD86, en ambas cepas no cambia, de MHC2 tampoco, de CD1D incluso pareciera que reduce, pero no fue significativo, de TLR2 tampoco lo varió. Entonces aquí ustedes podrían decir, no, pues lo que pasa es que tu galactosil a lo mejor ya no funcionaba, pero resulta que no. Por ahí adelante tengo otras pruebas para mostrar que el galactosilceramida sí estaba funcionando y también recordar que el galactosilceramida realmente induce la maduración de las células dendríticas, pero únicamente cuando es reconocido por las NKTs, ya que la NKT a través de CD40 ligando, o sea, el ligando de este CD40, se pega en la célula dendrítica el ligando de la NKT y ahí es cuando induce la maduración. Si ustedes recuerdan de sus clases de inmuno, existen varias vías de maduración de las células dendríticas. Una es la estimulación por TLR, bueno, más bien por PAMPs. Los PAMPs maduran. Otro es las citocinas inflamatorias como TNF-alfa, como interferón gamma, también madura. Otra es justamente la unión de CD40 con CD40 ligando. Esa es una unión que induce bastante maduración en las células presentadoras. Bueno, ya por último, el control positivo de TLR2, que era el péptido glicano, recordemos que es parte de la pared celular de las gram positivas, y pues bueno, que activa, es un agonista de TLR2, y podemos ver que sí, o sea, se parece mucho al LPG, vean, incrementa CD40, incrementa también CD86, incrementa un poco MHC2, al menos en C57, en BAL-C no tanto, o prácticamente no, CD1D también lo incrementa,
y pues TLR2 solo lo incrementa también en C57 y no en VAL-C. Entonces hasta aquí podemos ver que más bien el LPG está funcionando como un PAMP, ¿no? Parecido a péptidoglicano. Y galactosilceramida, bueno, pues aquí realmente no se esperaba que madurara las células porque no había, en el sistema solo eran células dendríticas diferenciadas, o sea, relativamente puro el cultivo y pulsadas con LPG, no existían las NKTs. Entonces, bueno, habíamos visto que maduraban las dendríticas. Ahora la pregunta que surgió, ¿sería capaz que también el LPG induce la producción de citocinas, interleucina 12p70 y TNF-alfa, o sea, que se activara la célula? Y pues bueno, aquí ya muy inclinados a ver si inducirían esa respuesta tipo TH1, ¿no? Al menos la producción de interferón gamma, recordando que IL-12P70, al igual que interleucina 18, a los linfocitos T los diferencia para tipo TH1, ¿no? Acuérdense que induce el factor de transcripción TBET en los linfocitos T naive, ¿no? Bueno, y pues esto se midió por ELISA de tipo sándwich. Y nada más rápidamente, para recordarles un poquito cómo es esto, se pone un anticuerpo de captura en un pozo de cultivo que obviamente son pozos de cultivo de alta, que son como de alto, que se les pega bastante las proteínas, y pues bueno, este anticuerpo se pega primero, después se pega el antígeno, en este caso si se pegaba iba a ser interleucina 12 o TNF-alfa, y después es reconocido por un anticuerpo de detección, o sea, aquí está el de captura el antígeno, y el de detección que reconoce a esta unión, ¿no? A este complejo inmune, y si se pega bueno, pues después por una reacción colorimétrica a través de streptavidina y, se da una reacción colorimétrica, la cual puede ser cuantificada en un espectrofotómetro, ¿no? Los que ya hayan hecho algo, pues ya podrán recordar, ¿no? Pero bueno, entonces medimos por ELISA en los sobrenadantes de estas células dendríticas estimuladas con LPG o galactosilceramida por 24 horas, la producción de citocinas como interleucina 12p70, donde encontramos que LPG, ¿qué creen? Sí induce la producción de interleucina 12p70 y se induce más en la cepa C57, ¿sí lo ven? Induce muchísimo más interleucina 2. ¿Será entonces que LPG sí, como se acuerdan que en la cepa C57 los NKTs producían más interferón gamma? ¿Será debido a esto, a que está produciendo la cepa C57 mayor interleucina 12p70 que el VAL-C? Muy probablemente sí. Bueno, aquí el TNF-alfa también lo tenemos acá y también producía más el C57 que la cepa VAL-C, ¿no? Y galactosilceramida ni maduró en ese momento, ni tampoco produjo citocinas, ¿no? Entonces recuerden que les digo que necesita de las células NKT para tener alguna activación. Entonces, obviamente, bueno, la pregunta ahora era, si nosotros ponemos a estas células dendríticas estimuladas con LPG, ahora con NKTs purificadas, ¿serían capaces las NKTs de activarse y producir citocinas? O sea, esa era la pregunta, ¿no? En ese momento. Y obviamente íbamos a medir las que medimos sin el in vivo, ¿no? Interleucina 4 e interferón gamma. Y pues bueno, esto se midió también por ELISA y pues fue en células dendríticas que fueron estimuladas con LPG, ¿no? Teóricamente el LPG podría ser presentado a través de CD1D y estar justamente estimulando esta producción de citocinas, ¿no? Pero ¿qué fue lo que encontramos? Lo que se observó. Lo que observamos fue que en cuanto a interferón gamma, aquí está el estímulo, vean, con respecto al control que no fue, la célula dendrítica no fue estimulada, o sea, sí tenía NKTs, pero no fue estimulada, y aquí tenía NKTs, pero sí fue estimulada con LPG. Podemos ver que induce la producción de interferón gamma, y no de una manera poca, realmente son aproximadamente 1000 picogramos, y eso ya es una bastante buena producción. Pero veamos aquí el C57 produce 4000 picogramos. 4 veces más prácticamente que la cepa VAL-C. Entonces ahora sí, ¿no? Se va pareciendo a lo que veíamos en el in vivo, ¿no? Donde las células NKTs producían más interferón gamma de las del C57 que las del VAL-C cuando estaban con el parásito. Y vemos aquí la prueba de que el galactosilceramida realmente funcionaba. Cuando hay presencia de células NKTs y la célula dendrítica está presentando galactosilceramida, vean la robusta producción de interferón gamma que se genera. Prácticamente 7000 picogramos
y aquí, o sea, igual, ¿no? O sea, como 7 nanogramos de la citosina. Los que hayan medido citocinas en suero, pues más o menos así lo encuentran en el suero, pero recordar que el suero ya es algo demasiado concentrado, y eso es cuando es algo sistémico. Entonces, vean, en un pocito de cultivo tener estas cantidades realmente o sea, quiere decir que el galactosilceramida realmente induce una potente producción de interferón gamma por las células NKTs, ¿no? Aquí en cuanto a la interleucina 4, vemos que el LPG no indujo producción de citocinas, pero que galactosilceramida sí. Bueno, de una manera baja e incluso variable, pero podemos ver que sí lo hace, y era lo que esperábamos porque la literatura dice que ambas son producidas por las células NKTs cuando está incubado con galactosilceramida, y se cumplió la premisa, ¿no? De que es más la producción por interferón gamma que de interleucina 4. Pero aquí ya había algo bien característico. El hecho de que el LPG no induciera interleucina 4 de ninguna manera se parecería ya más a una activación de tipo indirecta por la citosina de interleucina 12 que por una activación a través de CD1D, al menos por el patrón de citocinas. Pero ahorita vamos a discutir acerca de eso. Y pues bueno, aquí simplemente, obviamente los revisores que revisaron este artículo, está en Immunobiology, los que ya lo leyeron, pues está genial. Pero bueno, aquí podemos ver que obviamente tanto ellos como yo necesitaba la prueba, obviamente, de que fueran células NKT las que están produciendo este interferón gamma. Entonces, medimos en la cepa C57, en el pocito de cultivo, justamente con nuestro tetrámero de CD1D cargado con galactosilceramida, en ficoeritrina y el TCR beta, del rearreglo alfa-beta de las NKTs, la población de NKTs, y encontramos que era de esta manera, ¿no? Aquí estaban las células NKTs. Estas células NKTs les medimos la producción de interferón gamma, si no me recuerdo, estaba en FITSI, y pues bueno, podemos ver que el sinestímulo tenía cierta activación basal, pero cuando le poníamos el LPG, cuando estaban incubadas con LPG, incrementaba bastante la producción de esta citosina, ¿no? 26.8%, y en el caso de galactosilceramida hasta el 58.6%. Bueno, aquí está la gráfica, ¿no? De esos porcentajes. Entonces, vean cómo galactosilceramida realmente sí está induciendo mayor producción de interferón gamma, que se puede observar acá, ¿no? Y lo que sí podemos decir es que las NKTs sí eran encargadas de estar produciendo estas citocinas, y estaba demostrado esto por el citómetro de flujo, al menos interferón gamma, ¿no? Ahora, nosotros teníamos que demostrar, bueno, ¿y qué no podría ser que, al igual que las NKs, que les digo que años antes se había demostrado que activan a través de TLR2 que el LPG estimula el TLR2 de células NKs, ¿no podría ser que el TLR2 estuviera estimulando esta producción de citocinas? ¿Será que entonces es directo el TLR2 con las NKTs? Y pues bueno, pusimos acá a células NKTs, o sea, sin dendríticas, puras NKTs, incubadas con LPG, y no se ve que induzca producción de citocinas, entonces no iba por ahí. También agregamos alfa-galactosilceramida para ver que el sistema fuera limpio y que galactosilceramida no estuviera por alguna situación contaminada con algo, y no, resultó que tampoco indujo la producción de nada, ¿no? O sea, estaba bien. Pero ¿qué creen? Cuando pusimos la interleucina 12 P70 recombinante, indujo bastante producción de interferón gamma. O sea, veamos acá la interleucina 12 P70, podemos ver cómo el C57 produce más interferón gamma que la cepa VAL-C, ¿no? Entonces, realmente las células NKT sí podían estar activándose por la vía indirecta, porque podemos ver aquí la producción de estas citocinas únicamente por la interleucina 12 P70 recombinante, o sea, ni siquiera había células, nada, solo la citocina recombinante y las células. Y pues bueno, también hicimos la prueba por el citómetro de flujo, y podemos ver que de la población de NKTs, las células sin estimular aquí tenían menores, estaban más basales, pero cuando fueron estimuladas con la interleucina 12, podemos ver que incrementa bastante la producción, ¿no? O sea, sí induce la producción de interferón gamma. Y pues bueno, esta gráfica es lo mismo que esto, ¿no? 2 y 28%. Y pues bueno, ya por último, bueno, pues lo que nosotros queríamos ver, bueno, ya que todos los datos nos están indicando a que es la interleucina 12 la que está activando a las células NKTs, bueno, queríamos ver si de veras al menos el LPG era capaz de unirse al TLR2 de las células dendríticas, ¿no? Entonces, de estas células dendríticas, nosotros, para demostrar esta situación en cuanto al LPG, si de veras estaba induciendo esta producción de citocinas a las células dendríticas y que era mediado por TLR2, para demostrar esto hicimos una
microscopía confocal, en la cual pulsamos a las células dendríticas por 3 horas con LPG. Después de esas 3 horas, nosotros hicimos una doble tinción con anti-LPG y anti-TLR2, entonces en el cual el anti-TLR2 se conjugó con Alexa 647 y el LPG se conjugó, si no mal recuerdo, en FITC. Aquí puse anficoritina, pero realmente era FITC. Y pues bueno, se vio en un microscopio confocal cómo se vio esta colocalización. Y pues resulta que aquí está, ¿no? La cepa Val-C, aquí está su LPG en verde, y el TLR2 aquí estaba en rojo, ¿no? En el APC, que es un rojo lejano. Y pues bueno, podemos ver que sí, ¿no? Que realmente sí hay colocalización en esta parte en amarillo. Podemos ver que sí colocalizan, ¿no? Ambas moléculas. Y podemos ver que en la cepa C57 se ve muchísimo más esta colocalización, ¿no? Vean acá intensamente por acá y por acá. Y aquí está toda esta parte en amarillo es la colocalización. Entonces, hasta aquí nosotros decíamos, bueno, quizás esto tenga que ver con también la más potente activación de la producción de citocinas, tanto TNF-alfa como interleucina 12, por el C57, ¿no? Que está teniendo mayor como reconocimiento del LPG que el Val-C, que parecería que tiene menos, ¿no? Pero bueno, aquí estaban los controles del secundario, donde no se pone el LPG y se ve que no se pega el secundario solamente a las células. Y aquí está el isotipo del anticuerpo anti-TLR2, tampoco se ve que se pegue, ¿no? Y aquí, bueno, aquí se ve el núcleo muy bonito de una célula, en azul con DAPI, ¿no? Aquí se ve el control. Entonces, ya después de esto queríamos demostrar, bueno, y activarán la vía de ¿cómo se llama? De NF-κB. Recordemos que cuando una célula dendrítica se estimula por TLRs, la vía principal de activación es inducir una vía de señalización que promueve la transcripción más bien que promueve la traslación al núcleo del factor de transcripción NF-κB. Entonces, si alguien sabe un poco de vías de señalización, recuerda que NF-κB, río arriba, está fosfo-IKB alfa, la cual si se fosforila, suelta a NF-κB y NF-κB trasloca al núcleo. Y justamente se va a genes inflamatorios como de interleucina 12, TNF-alfa, a inducir su expresión, ¿no? Del mensajero. Y pues bueno, para esto hicimos un Western blot. Aquí simplemente está representada una caricatura donde aquí estaría la membrana del Western blot. Aquí está el anticuerpo primario, obviamente iba para IKB alfa fosforilado. Y un secundario que nos diera una reacción para que quemara al revelado, ¿no? Y entonces aquí están los geles. Entonces, en estos geles, en el de arriba, en este es el de la cepa Val-C, y esta es la cepa C57. Este es C57 y este es Val-C. Entonces, podemos ver el carril 1 es el basal, y entonces, bueno, este es el control de carga de actina. Vemos que todos están más o menos parejos, respectivamente, y podemos ver que el 1, que es el basal, que no está estimulado, pues no tiene fosforilación de fosfo-IKB alfa, y del posito 2 al 7 es el péptidoglicano, que recordamos que era un control positivo de la activación por TLRs, donde se demuestra que sí, o sea, desde los 15 minutos, estos son 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas y 3 horas, que a 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas y 3 horas. Y entonces aquí podemos ver que desde los 15 minutos fosforila, baja un poco y después se mantiene la fosforilación hasta las 3 horas. En el C57 podemos observar algo similar. Con respecto a su basal, a los 15 minutos activa, baja y se mantiene constante después de 3 horas. Pero posteriormente, cuando analizamos la activación de la fosforilación de fosfo-IKB alfa por el estímulo de LPG, también aquí serían 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Entonces podemos ver aquí que a los 15 minutos hay fosforilación de IKB alfa, pero después desaparece la fosforilación. Por ahí hay algunos vestigios muy pequeños, pero desaparece. Podemos ver que la cepa Val-C es muy transitorio la activación y pues prácticamente después pareciera que no. Pero si comparamos con la cepa C57, podemos ver que en estos tiempos la fosforilación es muy inestable, prácticamente no hay al tiempo corto, empieza a ver a los 30 minutos algo, luego se apaga, pero veamos cómo después es constante la fosforilación y pareciera que ya no se apaga, ¿no? Digo, no podemos llevar una fosforilación de todo el día, pero bueno, podemos ver que aquí, mientras aquí solo a muy inicio, a tiempos muy tempranos fosforila, después se apaga, y aquí no, al principio casi no, pero después se mantiene y se mantiene por horas. Entonces, eso también podría ser indicativo de la mayor activación de las células dendríticas con mayor producción de interleucina 12p70 y TNF-alfa comparado con la cepa Val-C, ¿no? Y pues bueno, ya con esto que les he dicho, nosotros
obviamente, cuando uno hace investigación, tiene que insertar sus resultados, los tiene que comparar con la literatura y sacar su modelo de cómo uno ve que funcionan, en este caso, la activación de las células NKT, ¿no? Cómo funciona la naturaleza para los que se dediquen a ciencia, ¿no? Tienes tú que hacer un modelo teórico de lo que tú crees que con tus resultados se está pasando, tus hipótesis que estás formulando de tu modelo. Entonces, aquí en el modelo, pues nosotros modelábamos que LPG se va a unir a TLR2, el TLR2 va a inducir aquí la translocación de NF-κB, y eso va a inducir la activación de interleucina 12, la cual va a activar al receptor de interleucina 12 de las NKTs y va a inducir la producción de interferón gamma por estas células, que fue lo que vimos en el trabajo. Pero no quita que en el in vivo es posible que otros, al menos esto va a pasar con LPG, pero recordemos que el parásito tiene varios glicolípidos. De hecho, los que yo les mostré son los más abundantes, pero tiene muchos más. Entonces, es muy posible que en el in vivo haya otros glicolípidos, los cuales pueden estar induciendo la presentación clásica por CD1D, va a inducir la maduración de esta célula dendrítica y la activación de estas NKTs por CD40 y CD40 ligando, y por eso es que podemos ver la producción de interleucina 4 y de interferón gamma, ¿no? Los que vieron la revisión, pues bueno, se pueden dar cuenta que bueno, yo lo que traté fue insertar mis datos en la literatura, ¿no? Decirles, bueno, yo lo que estoy viendo esta situación, aunque otros autores han demostrado otras situaciones, ¿no? Quien leyó el artículo podría darse cuenta que en Leishmania donovani han dicho que el LPG de Leishmania donovani activa a través de esta vía, de la vía clásica de CD1D directamente con el TCR, pero realmente si alguien leyó el artículo, yo discutí esa parte y se me hizo que los experimentos para demostrarlo no fueron tan limpios, ¿no? O sea, que tenían que tener más pruebas para demostrar esta situación, pero bueno, el chiste es que este fue el modelo que se generó, ¿no? Y pues bueno, lo que les comentaba es, bueno, las células NKTs, al punto era, ¿podré modular a estas células NKTs para inducir, cambiar el perfil de citocinas que producen los ratones Val-C? Es decir, en vez de que se vayan a producir citocinas antiinflamatorias y se vuelvan susceptibles, ¿los podría hacer resistentes produciendo interferón gamma? Pensando en que estas células se ha descrito que modulan la inmunidad adaptativa por su producción de citocinas inflamatorias. Entonces, justamente queríamos probar esta hipótesis inoculando galactosilceramida junto a los antígenos de Leishmania. Entonces, ahí también en la revisión estaba esta situación. Este es un modelo que sacamos, o sea, en la literatura está escrito esto. Si nosotros inoculamos galactosilceramida a un ratón Val-C o C57, aproximadamente dura 3 días, 72 horas, la producción de interferón gamma. Entonces, si nosotros inoculamos a galactosilceramida más antígenos de Leishmania, los antígenos de Leishmania se van a ir a los ganglios linfáticos a presentar a los linfocitos, a las células dendríticas que captaron estos antígenos, se van a ir a presentar a los linfocitos adaptativos, CD4 y CD8, los antígenos de Leishmania, pero con esta presencia de citocinas inflamatorias, al menos de interferón gamma, que induce el galactosilceramida. Y entonces esto obviamente va a inducir su diferenciación a células TH1, o sea, CD4 productoras de interferón gamma, y CD8 más citotóxicos, ¿no? ¿Pero qué creen que pasó? Pues bueno, para esta pregunta nosotros inmunizamos a ratones con antígenos de Leishmania y con galactosilceramida. 7 días después de esta situación, de esta inmunización, se infectó con 1.000.000 de parásitos a ratones que fueron inmunizados en el cojinete plantar. Y después de esto se midió la lesión semana a semana, bueno, pues esperando que redujera la lesión, obviamente, y que la carga parasitaria fuera menor. ¿Pero qué creen que pasó? Pues resulta ser que del tamaño de la carga de la lesión fueron muy similares, o sea, yo no vi cambios en el tamaño de la lesión. Incluso ya no puse aquí la foto, la verdad es que lo que observamos en este experimento es que tenían más úlceras los ratones que fueron inoculados con galactosilceramida y antígenos de Leishmania que los que solo fueron inoculados con antígeno de Leishmania o el control que solo está infectado y que no se inmunizó. Entonces, recuerdan que les dije que los pacientes localizados ulceran y que era una diferencia de los pacientes difusos. O sea, en la clínica se conoce que un paciente que sus lesiones se ulceran, lesiones cutáneas de Leishmania mexicana, se sabe que es un paciente que va a controlar la infección. Pero obviamente aquí, pues digamos,
Pues que si ulcera un ratón quiere decir que le vas a producir un dolor. Entonces, por eso no se deben de dejar los ratones ulcerar, y esto ya está muy regulado por el CICUAL. Entonces, pero bueno, esto incluso se hizo antes de que se metiera estas regulaciones, pero eso no involucra que podamos inducir sufrimiento a los ratones, ¿no? Tenemos que acotarnos a que las lesiones deben de ser pequeñas y que no deben de ulcerar, ¿no? O sea, deben de llegar hasta cierto tamaño. Quien quiera saber más de estas situaciones, de cómo se manejan, está la guía del CICUAL de la Facultad de Medicina, o puede platicarlo conmigo y yo le puedo mostrar diferentes situaciones que se han visto en la literatura de cuando se inician, de cómo han probado estas situaciones para que los experimentos sean con la mayor ética posible en cuanto a las infecciones con Leishmania, ¿no? Pero bueno, lo que sí podemos ver, siguiendo con los experimentos, es que aunque no hubo variaciones en las lesiones, sí hubo una reducción muy potente de la carga parasitaria, ¿no? Podemos ver que aproximadamente era de 7 veces menos la carga parasitaria. Entonces sí, los parásitos estaban muriendo en esta situación, ¿no? ¿Pero por qué estaban muriendo? Ah, pues resulta que cuando analizamos la producción de interferón gamma y de interleucina 4 por esplenocitos en los ratones inmunizados con ambas situaciones, con antígeno o con antígeno y galactosil, el galactosil, ¿qué creen que hizo? En ratones Balse indujo que producieran más interferón gamma que interleucina 4. Aquí podemos ver que el control con respecto al que tiene galactosil indujo interferón gamma, el antígeno un poquito, pero pues realmente es poco y no fue significativo, y que en el caso de la interleucina 4 fue al revés. Los ratones control que estaban infectados pero que no fueron inmunizados tenían mayor interleucina 4 que los que fueron inmunizados con antígenos de Leishmania y alfa-galactosil ceramida. O sea, viró la respuesta inmune, ¿no? A TH1 y bajó la TH2 de los ratones Valve-C. Entonces, realmente hasta aquí, bueno, este trabajo sigue, estamos investigando otro tipo de situaciones, desde la maduración, cómo la está haciendo la célula dendrítica a través de galactosil ceramida, hasta, bueno, caracterizar mejor a estas poblaciones inflamatorias y saber por qué, en este caso, que aunque hay más inflamación, el ratón no está reduciendo su lesión y al contrario, se está ulcerando más rápido. Nada más como comentario, cuando tú analizas una úlcera de un paciente o de un ratón, lo que encuentras son muchos macrófagos muertos que se fueron a apoptosis, y los parásitos obviamente también están muertos, ¿no? Entonces, se van junto con su célula hospedera. Entonces, bueno, pues realmente es las conclusiones, bueno, ya las hemos ido platicando, pero pues es que el LPG es capaz de activar a las células NKT a través de la vía indirecta, que fue mediada por interleucina 12, que fue producida por la activación de TLR2 en las células NKT. Se propone que las células NKT ayudan a la protección de la infección por Leishmania mexicana por su producción de interferón gamma, la cual es mayor que en la cepa C57 que en la cepa Val-C, y también que las células NKT contribuyen a la activación de clonas TH1 en la infección por el parásito, ya que su activación mediante galactosil ceramida demostró que sí son capaces de virar a la producción de interferón gamma a las células adaptativas, ¿no? Los CD4 los hizo más inflamatorios en una cepa que eran que son antiinflamatorios, ¿no? La cepa Valse. Entonces, pues realmente es todo, muchachos. Bueno, público en general. No sé si tengan preguntas o algo. No sé, Lizeth, ya fue todo. Muchas gracias por la presentación, estuvo bastante interesante. Y bueno, sí tenemos algunas preguntas. Ajá. La primera, de Anaísa Rico. ¿Se ha probado que alfa-galactosil ceramida como terapia en otras enfermedades parasitarias? En otras enfermedades parasitarias, realmente sí se ha probado. Se ha probado, si no mal recuerdo, incluso ya salió uno en Leishmania, en el cual se hizo con una vacuna, con un antígeno que se llama P36, si no mal recuerdo, y también ven ellos reducción del tamaño de la lesión, o sea, que diga, no de la lesión, de la carga parasitaria. Entonces, sí, en enfermedades parasitarias sí se ha probado. Gracias. Otra pregunta de Luis. Hola Jaime, una duda teórica. Si el LPG se deja de expresar en los parásitos intracelulares y CD1B participa en el procesamiento y presentación antigénica, ¿cómo pueden encontrarse en un contexto natural? En tu modelo utilizas péptidos purificados. A ver, dice hola Jaime, una duda. Si el LPG deja de expresarse en los parásitos intracelulares. Pues justamente por eso, no sé si recuerdas, cuando se probó esta hipótesis, se probó en la primera semana de infección,
justamente por ahí está descrito que las células dendríticas pueden tener el antígeno al menos por una semana. O sea, se ha probado con ovalbúmina que es capaz del antígeno dejarlo cargado por una semana. Entonces, justamente el LPG del promastigote sí es capaz de estar en esta semana involucrado con las células dendríticas que lo hayan estado presentando, ¿no? A través de CD1D. Por eso se requirió esa semana. En el caso de los parásitos intracelulares, o sea, sí se pierde el LPG, pero también tienen otros glicolípidos, o sea, las NKTs podrían seguir involucradas en la activación, pero sería cosa de investigar, bueno, ahora en la inflamación crónica mediada por la Leishmania mexicana, bueno, qué tipo de glicolípido está activando, ¿no? Estas células NKTs. LPG reduce mucho su expresión y la conformación también cambia, entonces probablemente no sea ese, tendríamos que buscar otro tipo de antígenos. No sé si se respondió con esa. Ajá. A ver, espérenme. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Juan. Dice, ¿hay una producción de anticuerpos específicos contra la Leishmania mexicana? ¿Existe algún mecanismo de eliminación de Leishmania mexicana que se encuentre en la vacuola parasitófora? ¿Hay producción de anticuerpos contra la Leishmania mexicana? ¿Existe algún mecanismo de eliminación de la Leishmania mexicana que se encuentre en la vacuola? Ya, sí existe. Justamente, bueno, anticuerpos específicos contra la Leishmania mexicana son un montón. O sea, realmente si nosotros a un ratón, bueno, incluso hasta un paciente, ¿no? Si sacamos el suero de un paciente, de una persona que tiene una infección o de un individuo infectado con Leishmania, está muy concentrado en anticuerpos que van dirigidos contra el parásito. O sea, realmente sí hay anticuerpos específicos contra Leishmania, porque tiene múltiples epítopos, o sea, tiene múltiples proteínas en la membrana o dentro de él, y se van a generar clonas de linfocitos B que reconozcan a estos epítopos. Entonces sí, o sea, sí va a haber anticuerpos específicos. Ahora, en cuanto a mecanismos de eliminación en la vacuola parasitófora, también, o sea, por ejemplo, lo que les decía del interferón gamma, el interferón gamma realmente activa una enzima que se llama la óxido nítrico sintetasa inducible, y justamente en la vacuola parasitófora se van a producir estos radicales de oxígeno nitroso, el óxido nítrico, y es lo que va a matar al parásito, ¿no? En la vacuola parasitófora. Entonces, estos serían de mecanismos que podrían eliminar al parásito en la vacuola, ¿no? Y hay muchos más, o sea, también está la NDPH oxidasa, o sea, hay varios que se pueden activar ahí. Uh-huh. Gracias. La siguiente pregunta, igual de Juan, dice, ¿existe algún tratamiento para la Leishmania mexicana como la inmunoterapia CAR? La verdad es que desconozco la inmunoterapia CAR, la verdad sí, no la conozco, pero pues no sé, si sería cosa de investigarlo y pues con gusto te invito a pasar al laboratorio a investigarlo. Ajá. La siguiente es de Germán Cadena. Hola Jaime, ¿hay estudios del papel de la actividad citotóxica de las NKT en leishmaniasis? Si es así, ¿consideras que los mecanismos efectores de las NKT son más eficientes que las células análogas, como los linfocitos TCD8? Uh-huh. Fíjate que al menos en la infección por Leishmania, yo no recuerdo haber leído un artículo que tenga que ver con la citotoxicidad, o sea, que realmente midan la degranulación de las células NKTs contra células infectadas. No recuerdo que esté publicado, ¿no? Pero pensando en esta analogía que dices de que si podrían ser tan potentes como los CD8s, pues yo la verdad lo dudo, ¿no? Porque si bien en cuanto a la producción de citocinas, pues realmente vimos que son muy buenas productoras de citocinas y esto sí puede modular la respuesta inmune a largo plazo, ¿no? O sea, de una manera innata estás induciendo citocinas que van a amplificar esta respuesta de los linfocitos T adaptativos, porque si empezó inflamatoria la respuesta de las NKTs, va a ser más inflamatoria la respuesta por las células T, ¿no? Entonces, le voy más a la citocina en cuanto a la producción, en cuanto a los mecanismos efectores, que a la citotoxicidad, porque la citotoxicidad ahí sí requieres de número de células, ¿no? Si tienes pocas células pueden ir al encuentro de las células infectadas o cancerígenas para inducir la toxicidad. En este caso, los CD8, pues es una población muchísimo más grande que tiene capacidades incluso de expandirse muchísimo más, ¿no? O sea, más o menos recordar que el CD8 es como de los linfocitos T, más o menos es como el 40% y el 60% serían ¿cómo se llama? Las CD4, ¿no? Entonces yo le iría más en cuanto a citotoxicidad
a la CD8, incluso a las NKs, que también hay mayor frecuencia. Pero en cuanto a citocinas, al menos lo que yo vi es que sí son muy potentes y que sí pueden inducir esta diferenciación de la respuesta adaptativa, y que incluso eso también contribuiría a activar la misma citotoxicidad de los CD8, recordando que el interferón gamma puede inducir mayor la expresión de moléculas como MHC1, que también esto ayudaría a mayor actividad citotóxica, ¿no? Porque estás induciendo más clonas o más presentación para clonas de CD8. Gracias. La siguiente pregunta es de Mariana. Dice, ¿una vacuna utilizando específicamente LPG Macalcer podría generar una mejor respuesta protectora contra el parásito que utilizando antígeno completo de Leishmania mexicana? Pues la verdad es que yo no lo creo. Por ahí hay un artículo que dice que recordemos para empezar la bioquímica del LPG, ¿no? El LPG es un glicolípido, realmente podría expandir a linfocitos T, pero pensando en que fueran las NKTs, o sea, solo podría expandir a esas. Entonces, como vacuna, expandir solo a las NKTs y luego invariantes. O sea, les digo que son contadas con las manos de los dedos con los dedos de la mano y de los pies, el número de variaciones de TCR de las NKTs, ¿no? Entonces, bajo esta situación, tendrías muy poca variación del TCR que te pudiera reconocer epítopos del parásito. Entonces, con LPG yo no inmunizaría, o sea, el LPG es un glicolípido, no te activaría la respuesta adaptativa, sería un antígeno timo independiente, o sea que no es un antígeno proteico que pueda activar a CD4 y CD8. Entonces yo le iría más a los antígenos de Leishmania, que tampoco son, el antígeno completo de Leishmania tampoco no es tanto de mi devoción. O sea, realmente yo he visto que sí hay antígenos bien específicos de Leishmania que funcionan mejor, por ejemplo, GP63 o incluso una molécula que se llama PP2C, por ahí algunos la conocen. He visto que tiene mayor protección que incluso el antígeno completo. Entonces, yo no inmunizaría con LPG y sí a las otras que he visto que tienen mejor efecto con el galactosilceramida. Sí utilizaría galactosilceramida, ya que veo que sí es más potente inductor de las células TH1, o sea, de la respuesta TH1. Y incluso yo pienso que si solo se utilizaran estos antígenos como la PP2C o la GP63, quizás no tendrías tantas variaciones de antígenos que reconocieran tantos TCRs, o sea, tantas poblaciones de CD4, que quizás sea específico a ciertas células infectadas que estén expresando estas moléculas, y a lo mejor no se inflamaría tanto la lesión y habría mejor resultado. Sería cosa de probarlo en el laboratorio. Gracias. Y Luis nos dice, entonces las células dendríticas reconocen directamente el LPG de promastigotes o hay fagocitosis y procesamiento. Si fuese lo segundo, ¿se esperaría una diferenciación hacia mastigotes y disminución de la LPG? Ajá, entonces reconocen directamente de promoción. Fíjate que sí se fagocitan. De hecho, ahí lo tengo en la presentación. No sé si lo podríamos ver, Liz. O sea, ¿todavía se está presentando la presentación? Sí. Miren, realmente, ¿por qué también no creí yo que fuera ¿por qué no creí que fuera la activación, ¿no? A través de la vía directa, ¿no? O sea, de que fuera esta situación. Miren, realmente sí, ¿cómo se llama? Sucedió algo muy curioso cuando estaba realizando este trabajo. Se hicieron algunas tinciones de confocal utilizando la molécula CD1D y al LPG, ¿no? Pero justo resultaba en esta situación, o sea, cuando nosotros pulsábamos por 3 horas con LPG, resultaba que CD1D, para empezar, estaba en células que no tenían LPG. O sea, veamos aquí, este era un ejemplo muy claro, estaba la tinción de LPG, pero no estaba la tinción de LPG, recordemos que LPG daba bastante bien en la membrana de las células, pero CD1D sí se encontraba, o sea, sí estaba expresado el CD1D en la célula. Entonces yo no encontraba en eventos vistos en el microscopio confocal que colocalizaran CD1D con LPG cuando era directa, ¿no? La estimulación. Es decir, cuando estimulábamos por 3 horas con puro LPG, no lo encontraba al CD1D y al LPG. Pero aquí con respecto a lo que dice Luis, también fíjate que también lo investigué. O sea, sí, no te creas. Entonces aquí por esto fue que me fui más por la vía indirecta, ¿no? Porque yo nunca encontré una colocalización de LPG con CD1D. Y ahora,
cuando nosotros lo que hacíamos era poner células dendríticas infectadas y buscábamos esa colocalización de CD1D con LPG, ¿qué creen? Que ahí sí lo encontraba. Ahí sí encontraba el CD1D como en parches, véanlo acá, lo encontraba. De hecho, por ahí lo discutí con algunos doctores. Se le conoce que la presentación de antígenos no es que se da en unas cosas que se llaman balsas lipídicas. Entonces, esas balsas lipídicas generalmente son ricas de células presentadoras de antígeno, en este caso como CD1D, y pues bueno, justamente ahí encontrábamos también al LPG, ¿no? Por aquí estaba. Entonces, ahí en ese caso, cuando eran las células dendríticas infectadas con Leishmania, sí encontraba al LPG, pero ¿qué creen? Cuando me iba a investigar la activación de las células NKT, de hecho tengo los datos por ahí, si te interesas, Luis, podemos verlo en el laboratorio, pero resulta que las NKTs no producían nada de citocinas, la coestimulación no aumenta e incluso CD40 hasta parece que reduce. Entonces realmente lo que lleva cuando el parásito infecta una célula, si bien pareciera que sí hay un procesamiento, porque aquí pareciera que se está modificando el LPG y está siendo capaz de ser presentado a través de CD1D, no como en este caso que no lo encontramos colocalizando, la célula dendrítica pierde la coestimulación y también reduce la presentación por CD1D. Entonces era así como, caray, o sea, se baja un poco la mediana de fluorescencia de CD1D y aparte de que se baja un poco la mediana de fluorescencia, también la coestimulación no es alta. Y cuando yo le pongo las NKTs a ese pocito de cultivo del infectado, no había nada de producción de citocinas. Entonces, por ahí, pues esa era la situación, ¿no? Yo pienso que cuando está la infección in vivo, seguramente sí, o sea, parte va a ser que los antígenos del parásito se van a hacer solubles por la lisis por el complemento. O sea, recuerden que el 90% de los parásitos se van a morir por complemento. Y ese LPG se va a ir al ganglio linfático drenante por la linfa, por los vasos linfáticos, va a llegar a la linfa y a las células dendríticas de los ganglios linfáticos, ahí van a empezar a presentar van a ser estimulados por el TLR2 y también incluso a las células dendríticas dermales se van a estimular por ese LPG por TLR2. Sin embargo, de los parásitos que lleguen a infectar realmente a las células dendríticas, pensando en dendríticas, ¿no? Porque estamos analizando dendríticas, pues sí van a fagocitar a ese parásito, probablemente sí se presente su LPG, o más bien lo van a hacer, como lo estamos viendo en esta foto. Véanos, es muy claro, ¿no? Aquí está. Cómo están, y de hecho, si no me recuerdo, también era Val 6, acá era C57, curiosamente, pero bueno, lo que podemos ver es que sí lo va a presentar, pero al estar infectado va a perder su capacidad de activar a los linfocitos T, porque disminuye mucho la coestimulación y disminuyen también las moléculas presentadoras de antígeno, ¿no? Entonces, esa situación nos lleva, cuando no tienes coestimulación, pues a la anergia, ¿no? Clonal, o al menos que el linfocito T no se active, porque no tienes la coestimulación para la segunda señal. Y eso es muy probable lo que hacía que yo no viera en el pocito de cultivo ni producción de interferón gamma ni nada por las NKTs, ¿no? Entonces, realmente era eso, ¿no? Aquí hay otro confocal donde incluso ve aquí, Luis, aquí están los parásitos infectando a la célula, o sea, ve, esta es la membrana del parásito, aquí estos núcleos chiquitos son los del parásito, aquí hay, digamos que esta célula dendrítica tenía 4 parásitos, y vemos acá que en la orilla de esta célula, pues sí se encontraba el CD1D, y también se encontraba el LPG, ¿no? O sea, realmente esta se tomó con un corte de 80 nanómetros, que es lo más bajo que te da un confocal, y este se tomó con uno de epifluorescencia. Se tuvo que tomar con uno de epifluorescencia porque recordemos que el de epifluorescencia tiene una resolución de una micra. Entonces, súmale más o menos, si son 80 nanómetros, pues al menos unas 13 capas más de eventos, y pues lo que se ve es esto, ¿no? Pues más puntos, porque los capas, viéndolo en 3 dimensiones, captarías más eventos de esas rebanadas, ¿no? Entonces, pero así es como se veían, o sea, se veía no abundante, se veían como por parches, y si lo hacías con más alejada la foto, pues ya veías más parches, ¿no? Porque tenías más posibilidades de verlo. Pero entonces, pues por eso fue que decidí más en mi modelo teórico por la vía indirecta que por la directa, porque por la vía directa yo lo que veía es que no había activación de linfocitos T, aunque sí veía quizás, bueno, ya ni siquiera sería vía directa, porque no activarías a los linfocitos NKT, o sea, no tenían producción de citocinas, entonces no sería ni siquiera vía de activación.
O sea, simplemente sí se presenta cuando es el parásito infectado, pero ni siquiera estarías activando a las NKTs. Y cuando es directo por el LPG soluble, ahí sí veía esa activación y bastante potente. Entonces, bueno, espero que haya quedado más clara. Yo creo que sí sufren este procesamiento por, ¿cómo se llaman estas? Lipasas. De hecho, hay sacarasas, si no mal recuerdo, y lipasas en el fagolisosoma, lo que nos podría estar degradando, más bien modificando, haciéndole cortes al LPG y a los azúcares, lo cual nos podría estar induciendo, ¿no? Que se pueda unir ahora sí al CD1D y no cuando el LPG está entero y no sufre estas modificaciones. Entonces, bueno, esa era la respuesta. Muchas gracias. Y hay otra pregunta de Juan, dice, aún tengo duda con los anticuerpos. Mi pregunta era más enfocada a que si esos anticuerpos tienen algún efecto neutralizante o ayudan a la eliminación del parásito. Bueno, lo que se sabe de la literatura, y digo el ancho de la literatura en cuanto a anticuerpos, es que se relacionan con la susceptibilidad. O sea, realmente sí se relacionan con la susceptibilidad. En general, los anticuerpos en leishmaniasis lo que se reconoce es que inducen la opsonización del parásito y esta opsonización hace que más rápido entren a su célula hospedera y que justamente evadan al complemento. Por ahí hemos probado si hay citotoxicidad mediada por complemento por anticuerpos y sí existe, también existe, pero no es tan potente. O sea, si quieres ahí podríamos ver resultados del laboratorio, pero no es tan potente esta citotoxicidad. Pareciera que el parásito hace que los isotipos que se generan de anticuerpos no sean eficientes, al menos de estas IgGs, de activación de complemento, ¿no? Entonces, si tú me preguntaras si hay neutralizantes, a lo mejor sintético, más bien a lo mejor que tú en el laboratorio te dediques a generar uno que bloquee la entrada del parásito a la célula fagocítica, tal vez. No voy a decir que no, porque en Mycobacterium, por ahí hay algunos artículos que los han hecho, pero son anticuerpos que uno está trabajando en el laboratorio y los induce como viene, ¿cómo se llama? Viendo, por ejemplo, de unir la interacción con el FC, que es un receptor fagocítico. Entonces, inhibes, bloqueas esa unión con el FC y el anticuerpo que tiene Leishmania, ¿no? Pero ya son como cosas más in silico, que tú predices que, bueno, si yo inhibo esta unión entre el anticuerpo y el Leishmania y se lo meto como en una inmunoterapia a los, ¿cómo se llama? Los ratones infectados y se reduce la carga parasitaria o no. Pero directamente con el parásito, yo creo que al menos de anticuerpos vas a favorecer más a la infección. Yo no he visto algo que funcione, al menos con Leishmania, y que lo digan con anticuerpos, ¿no? Realmente los anticuerpos van más dirigidos a la susceptibilidad de la enfermedad. Sería Muchas todo. gracias. Bueno, son todas las preguntas y comentarios. No sé si te guste agregar algo más. No, pues realmente no, pues les agradezco mucho a ustedes invitarme a la presentación, a dar mi presentación y pues ahora sí que también, o sea, todos los que tengan dudas o algo del trabajo o quieran conocer más de la inmunología, al menos en este caso de Leishmania o alguna situación, pues bienvenido al laboratorio, ¿no? Estamos ahí ubicados en Hospital General, en la unidad de investigación en medicina experimental, en el laboratorio de inmunoparasitología. Entonces todos están muy invitados, ahí trabaja su servidor y la verdad es que trabajamos bastante con diferentes personas que nos podrían también resolver dudas, ¿no? De que tengan ustedes. Entonces, pues muchas gracias, Lisa. Muchísimas gracias. Les agradecemos a todos por habernos acompañado y los invitamos a seguir las publicaciones en nuestra página de Facebook. Muchas gracias. Hasta luego.